En este siguiente podcast vamos a hablar dentro del mapa de los niveles de conciencia de la vergüenza y quiero que prestes mucha atención porque aunque creas que no estás en ella, vas a ver cómo caemos una y otra vez y probablemente te conectes más a este campo de energía de lo que crees. La vergüenza no siempre se manifiesta, familia, en forma de esconderse o bajar la mirada. A veces se disfraza de risa, de burla, de aparente superioridad, porque cuando te ríes de otro, cuando lo humillas o incluso cuando sientes vergüenza ajena, en realidad estás viviendo tu propia vergüenza proyectada afuera, porque es un sentir. Si lo que hace otra persona a ti te hace sentir en vergüenza, el que está en vergüenza eres tú. Por eso esto es súper importante entenderlo. Solo que el ego lo saca de ti y lo coloca en el otro para no sentirla. Pero recuerda que lo que das, te lo das. Y por eso es importante que escuches esto hasta el final, porque la vergüenza es una energía silenciosa, pero que nos mantiene pequeños y que nos desconecta del amor y de nuestro poder superior. Y que aunque creas que la superaste, porque a veces creemos eso, el ego tiene su artimaña y nos da la vuelta, sigue ahí escondida en los rincones más sutiles de nuestra psique. Y cuando aprendemos a verla, es cuando podemos realmente liberarnos de uno de los mayores grilletes que nos mantiene en la cárcel, en la cárcel del ego. Porque recuerda, familia, el ego no es malo, es una herramienta, es un vehículo, que tú lo usas a él o él te usa a ti. ¿Vives en paz? ¿De una manera fluida? ¿Todo te fluye en abundancia, en amor? ¿O te sacrifica, o luchas, o te genera vacío? Pues ahí hay indicadores que hay que seguir observando. Por eso no te pierdas esta serie de podcast para que puedas elevar tus niveles de conciencia y pasar de la fuerza del sacrificio al poder, donde todo fluye, co-creando con tu poder superior. Si no te has suscrito todavía al canal de Escuela Consciente, suscríbete para no perderlo, porque quizás este vídeo te ha llegado por algoritmo, así que es súper importante que puedas estar suscrito. Y si te gusta, dale a like. Y si crees que esto le puede funcionar a alguien también, compártelo. También al final de este podcast te voy a dar una herramienta muy, muy poderosa para que no se quede en teoría, sino que puedas transitar y pasar de la vergüenza, de la culpa, del coraje. Bueno, entrar en el coraje, me has dicho. Me quería decir del orgullo, porque a veces estamos en vergüenza, culpa, orgullo y no salimos de ese bucle del ego, que es tan fuerza en sacrificio. Cómo pasar al coraje, que es valentía, y cómo seguir subiendo dentro del mapa de la conciencia para que todo se dé de una manera mucho más fluida. Eso es una herramienta que vas a tener al final, así que estate muy, muy pendiente. Seguimos por la vergüenza. La vergüenza, familia, es la emoción más baja dentro del mapa de la conciencia del doctor de Viajo, que calibran 20. O sea, 0 estás en la muerte. Ahí ya muerto. 20, fijaros, estás muy cerca de la muerte. Piensa que la escala va de 0 al 1000. 1000 es lo máximo que podemos experimentar dentro de un cuerpo físico, en el planeta Tierra. 1000 es donde han llegado los grandes avatares, los grandes seres humanos, para que me puedas entender, si es la primera vez que escuchas este podcast, como ha sido Jesús de Nazaret, como ha sido Krishna, como ha sido personas que han vibrado, como ha sido Buda, son personas que calibraban en 1000. Es lo máximo que puedes calibrar aquí. La vergüenza, siguiendo por ahí, es lo que más cerca está del infierno del ser humano en la Tierra, para que lo puedas entender. Y cuando estamos en vergüenza, la visión que tenemos de la vida, vemos una vida miserable. La emoción que sentimos es de humillación. Y la sensación interna es de indignidad, de querer desaparecer. La vergüenza nos hace escondernos, porque la vergüenza equivale al exilio. En las tribus antiguas, porque tenemos mucho en la memoria celular, ser rechazado era una sentencia de muerte, porque sin grupo no había supervivencia. Por eso cuando sentimos vergüenza, el cuerpo lo vive como una amenaza vital. No es solo que alguien te juzgue, porque hoy podrías vivir solo, porque el sistema que tenemos nos lo permite, pero antiguamente solo no podías vivir, te morías, requerías de la tribu. Por eso, la vergüenza tiene que ver cuando se despierta una memoria en nuestro inconsciente diciendo, hey, cuidado, que si no encajas, mueres. Por eso la vergüenza te paraliza, te desconecta y te hace desear desaparecer. Te hace sentir que sobras, entre comillas, que no deberías de estar aquí. No, no entre comillas, nos hace sentir así, aunque eso no sea real, porque es una creencia, pero una creencia muy profunda de que hay algo malo en mí. Y es la raíz de toda la autodestrucción emocional. Hawking, el doctor de Hawking, decía que muchas personas al vivir sumidas en esta frecuencia súper baja cerca de la muerte, eligen la muerte. A veces de forma de suicidio consciente y otras de forma sutil, porque también existe el suicidio pasivo, que es no cuidándote
es no dando los pasos necesarios para seguir vivo. Y es que la vergüenza te mata lentamente. ¿Cómo saber si estás en vergüenza? Pues básicamente cuando tratas de esconderte, cuando no eres capaz de sostener la mirada, cuando sientes que existes de más, que eres un error, cuando quieres volverte invisible, tierra, trágame. Eso es vergüenza. Otra cosa es que podemos sentir vergüenza en un momento por algo, pero de seguida me elevo a otro nivel, que probablemente puede ser que esté en ego también y en supervivencia. Porque al final el porcentaje mayor de la sociedad está por debajo de 200, que es miedo, que es ego, identificado con el cuerpo y que en el mejor de los casos está en el orgullo. Pero ya llegaremos ahí, porque el orgullo, cuando te quitan eso, que es el ego inflado, caes en vergüenza rápidamente. Ahora, ¿cómo saber si estás en vergüenza también? Cuando humillas y te ríes de otro. Porque esto lo hace, como bien he dicho al inicio, para no sentir la vergüenza en ti. Entonces la proyectas, un mecanismo del ego de supervivencia. Y recuerda que la vergüenza es un campo de energía que pretende ocultar siempre algún defecto. ¿Por miedo a qué? Recuerda la memoria celular. A que estoy escondiendo un defecto porque si me pilla, me echan de la tribu. Si me echan de la tribu, me muero. Y eso viene de ahí. Por eso es súper importante, porque familia, no existen los defectos. Solo existe una percepción equivocada. Eres perfecto tal como eres. Solo hay amor en ti porque tú eres amor. Algo que me encanta de un curso de milagros. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Todo lo demás es una ilusión. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Lo que aparentemente muere es el cuerpo, pero el espíritu no. Lo que pasa es que estamos tan identificados con el cuerpo, con el error, con lo que falta, que aquí es donde la mente está totalmente confundida y por eso le damos veracidad, nos identificamos, en este caso, con el campo de la vergüenza. Pero recuerda que esta emoción lo único que pretende, entre comillas, protegerte del rechazo, por todo lo que te vengo contando. Así evitas mostrarte, evitas exponerte y te convences de que estás a salvo. El resultado de vivir en vergüenza es que vives escondido. Ejemplo, alguien no lanza su proyecto, y esto pasa mucho, presta atención, porque piensa, ¿qué dirán si fracaso? Y por el qué dirán si fracaso, me llevo toda una vida sin hacer lo que realmente mi alma vino a hacer y expresar. Y no lanzo mi proyecto por el qué dirán. Otros no se permiten amar porque inconscientemente sienten que no merece ser amado. O dicen, ¿y si me rechaza? Y tienen vergüenza de ser rechazado. También por el qué dirán. O por lo que te inventes. Simplemente pon atención. Otro se autohumilla tanto que ya ni necesita la humillación de los demás. El doctor de Hawking decía que esta energía deforma la personalidad, que la personalidad no deja de ser el ego, familia. Solo una cosa es que tú utilices el ego al vehículo o este te usa a ti. Porque las personas criadas con vergüenza se vuelven tímidas, retraídas y también enfermas muy fácilmente porque están en una vibración, recuerda, más cerca de la muerte. Y algunos para compensarlo se hacen perfeccionistas, rígidos, impulsivos o crueles humillando a otros. Y lo que están haciendo es proyectando su propia vergüenza sobre otros hermanos a los que ellos ven inferior. Pero realmente el que se ve pequeño es uno. Solo como el ego no se quiere ver pequeño, intenta empequeñecer a otro. Por ejemplo, en mi caso, familia, os cuento algo. Cuando toqué fondo, porque no pude sostener muchas de las cosas que creía, porque era una carencia que debía de sostener, sentí mucha vergüenza. Era lo que he dicho antes, tierra, trágame. Tenía dolor de espalda, ronquera crónica, agotamiento, incapaz de hablar con coherencia. Y era mi yo pequeñito, mi ego, totalmente identificado con ese campo, gritando, escóndete. Y la vergüenza literalmente me nublaba. O sea, me nublaba. Perdí realmente mi poder en otros momentos de mi vida, que realmente me sentía que todo me fluía, que todo lo que quería lo hacía. Ahí me sentí súper incompetente, porque estaba totalmente identificado con ese campo de la vergüenza. Entonces, inconscientemente lo que estaba tratando era de esconderme. Y en lugar de aceptar que ya calibra en poder, que calibra en 310 o 350, creo que calibra la aceptación, la buena voluntad 310, una que vibra ya súper fuerte, y transitar ese proceso, ¿qué hacía? Vergüenza. ¿Y la vergüenza qué hace? Pues fijaros dónde estaba.
Ahora, cuando realmente eres capaz de transitar y de conectarte con una energía de poder, con un campo que está en la integridad, como es, por ejemplo, el aceptar y transitar ese proceso, que te lleva a permitirte ser vulnerable. Porque ahora veremos el antídoto para salir de la vergüenza. Porque el ser vulnerable es actuar a pesar de la vergüenza. Pero yo en vez de hacer eso, ¿qué hice? Taparlo con cervezas, evadiendo lo que me tocaba mirar de frente. ¿Y eso qué hizo? Me hundió aún más todavía. Porque la vergüenza es eso, un peso que te obliga a mirar abajo. Cuando uno vive desde ahí, no puede materializar, no puede crear, no puede amar, porque solo puedes dar lo que tienes. Si estás en vergüenza, ¿qué vas a dar? Nada, no puedes dar nada, lo que vas a esconderte y estás más cerca de la muerte. Y familia, esto es importante, que no siempre estamos en un solo nivel de conciencia. Lo que tenemos es un campo atractor, un campo energético de energía dominante, que es como nuestra vibración base. Un nivel de energía al que tendemos a regresar una y otra vez, como si fuera una gravedad interna. Por ejemplo, hay personas cuyo campo dominante es el miedo. Y aunque a veces sientan alegría porque acaba de nacer su hijo y sienten esa alegría, vuelven a preocuparse, a anticipar, a controlar rápidamente. Le dura muy poco porque no se sostiene en el campo de la alegría. Otros están en un campo de culpa y todo lo que hacen lo filtra a través de ahí. No estoy haciendo lo suficiente, debería ser mejor. Claro que puedo conectar con la alegría, pero no lo sostiene, vuelve rápidamente a la culpa. Porque ahí lo debería ser mejor, ahí si fallo, ahí. Otros están en deseo, queriendo más, acumulando, compitiendo, futurizando, futuro, 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 y se olvidan el ahora. Pero es importante entender esto, que vamos fluctuando y que a veces estoy en un campo de conciencia sosteniendo la buena voluntad, la aceptación, y hay una memoria que me puede despertar la vergüenza y bajo en la vergüenza. Pero si yo estoy, mi campo atractor predominante, el poderoso, es aceptación, en la vergüenza que esté un ratito me voy a dar cuenta y de enseguida vuelvo a la aceptación. Y esto es importante porque familia, no se trata de lo que sientes en un momento, sino dónde estás viviendo la mayor parte de tu tiempo. Y esto es importante. Porque imagínate esto, imagínate que estás en orgullo y te va bien, porque el orgullo es el ego hinchado, pero no dejas de sentirte separado de tu hermano, sentirte superior, te sientes fuerte. Pero de repente alguien te humilla, te corrige o te expone y caes directo a la vergüenza. Tu mente te dice, no debería haber fallado, qué pensaba de mí, quiero desaparecer. Por eso cuando estamos moviéndonos en los campos carentes de integridad, que es de donde se mueve el ego, puedes estar en el orgullo y puedes pasar a la vergüenza muy rápido. Vas a tratar de subir al orgullo rápido, pero al final el orgullo, familia, te sigue generando vacío. O estás en culpa todo el día reprochándote algo, pero de pronto logras algo bueno y subes al orgullo. Uy, qué máquina soy, qué bueno soy. Buscando sentirme digno de algo externo que hice. Y el poder real viene del espíritu, viene de dentro, familia, solo que el espíritu y el ego van por carreteras diferentes, no se conocen. Y hasta que no aprendemos realmente a co-crear con el poder superior, que empieza en el coraje, que calibran 200, que ya empieza hay resistencia, ¿vale? Porque te tienes que esforzar, porque todavía hay resistencia, pero hay algo que te empuja desde dentro. Y esto lo vamos a ir viendo. No te preocupes, recuerda que te voy a dejar ahora al final de esto una herramienta muy, muy poderosa, ¿vale? Muy, muy poderosa, que si la aplicas vas a poder transitar todo esto. Porque mira, otro punto súper importante, hay muchas personas que están en deseo. Deseo es anhelo algo, que esto también lo veremos. Dedicaremos un podcast a cada campo para que puedas transitarlo y puedas darte cuenta cuando estás en uno o en otro. El deseo, que es la base de todas las adicciones, buscando algo externo, necesitas algo para completarte. Busca éxito, dinero, aprobación. Cuando tenga eso, seré. ¿Y qué es lo que hace? Como la emoción está en futuro, crea futuro. Sí, puede ser que lo consiga, pero cuando lo consigue no te llenes. Esa es la persona. Cuando tenga la carrera, ahora tengo la carrera. ¿Y ahora qué? Cuando tenga el carnet de conducir, cuando tenga el carnet y lucha, lucha, deseo, deseo, lo consigue y luego no te llena. ¿Por qué? Porque te metes en otro objetivo, porque estás en deseo, deseo futuro, es anhelo. Por eso es importante tener todo esto en cuenta. Y esto es lo que le pasa a muchos futbolistas, artistas, millonarios. Logran todo lo que soñaron. Pero como su campo sigue siendo el deseo, no pueden disfrutarlo. Van a un siguiente objetivo. Cuando tú te empiezas a dar cuenta que es deseo y lo cambias por buena voluntad, entonces ya no necesitas eso. El objetivo es la excusa perfecta ¿para qué? Para disfrutarte el camino. No necesitas el objetivo para ser, ya eres, desde la completitud. Porque el ego busca siempre, el ego es pasado y futuro, y el único momento que tienes ahora.
Pero hay que aprender, familia. Hay que aprender. Y cuando tú actúas desde tu completitud, todo cambia. Y esto es súper importante entenderlo. En mi caso de niño, por ejemplo, volviendo a la vergüenza, yo viví la vergüenza sin que nadie me hablara qué era la vergüenza. Y esto te ha podido pasar a ti, presta atención. En mi familia, en mi caso, se respiraba ese silencio pesado, pero que nadie nombraba, pero que todo el mundo sentía. Pero todo lo que se tapa, al final, como bien se dice, la mierda flota. Al final sale a la luz, ¿no? Y los niños más, que son esponjas. En este caso, mi abuelo materno por parte de madre era un hombre muy respetado en el pueblo. Era el único relojero, incluso arreglaba el reloj de la iglesia. Pero sus hijos, mis tíos, los hermanos de mi madre, tuvieron problemas con drogas, con robos, cárcel, y eso se volvió una vergüenza familiar. Y en vez de explicarme lo que pasaba, se tapaba. No le digas nada, que es un niño. ¿Qué pasa, mamá? Decía yo. No, no pasa nada, hijo. Pero el niño no aprende con palabras, aprende la vibración. Cuando tus padres sienten vergüenza, y lo digo para todos los que seáis padres, los niños lo absorben, porque son esponjas, pero los más adultos también. Por eso, aunque una persona te diga una cosa, tú puedes estar sintiendo otra, porque es la vibración. Y no importa lo que te digan, sino la vibración que están emitiendo. Y el niño capta el miedo, la represión, la incomodidad. Y aprende, si aprende desde el campo de la vergüenza, aprende que mostrarse duele y que lo mejor es esconderse. Así la vergüenza se hereda, pero no se hereda por genética, como dicen, para nada, sino por resonancia. Y luego repites el mismo patrón y actúas en vergüenza porque fue la forma en la que aprendiste a sobrevivir. Y la Biblia lo muestra en la historia de Adán y Eva. Y después de comer la fruta prohibida, cubren sus genitales. Esa hoja de parra representa el hecho algo malo. Y desde entonces también la sexualidad también se ha asociado con la culpa, la vergüenza. Pero esto mejor lo dejamos para otro podcast porque podemos dedicar un podcast entero hablando de esto. Entendamos, familia, que la espiritualidad verdadera no va de esconder, de tapar esos miedos, vergüenza, culpa. Trata de darle luz. Por otro lado, un muy buen ejemplo también es cuando creemos que algo nos pertenece. Presta atención, porque creemos que nos pertenecen nuestros hijos, nuestra pareja. Ya, ¿cómo hablamos el español? ¿Vale? Dice mi hijo mío de posesión, mi pareja mía de posesión, como si me perteneciera, mis cosas. Y desde aquí ya empezamos a sentir, porque esto tiene que ver todo con el ego, el miedo a perderlo. Y vergüenza si algo no sale como esperamos. Pero la verdad es que nada nos pertenece, familia, ni siquiera el cuerpo que habitamos. Todo lo que tenemos nos fue prestado por la vida para administrarlo, experimentarlo y aprender a través de ello. Gestionamos y administramos cosas en este plano por un tiempo limitado. Y cuando creemos que somos los dueños, cargamos con un peso que no nos corresponde y ahí aparece la vergüenza. ¿Y si no se cumplen las expectativas esperadas? Y podemos ver cuando un profesor llama a los padres por algo que supuestamente no hizo bien su hijo y los padres les dicen, mira la vergüenza que me estás haciendo pasar. El que está en vergüenza es el padre y la madre, pero también se lo está proyectando al niño. Y esta familia no va de papá o de mamá, los abuelos también lo hicieron, a los papás y los bisabuelos. Y se sigue repitiendo el patrón hasta que alguien comprenda desde la conciencia el amor y no desde el dolor y el reproche, porque si no se sigue proyectando, para que se pueda trascender. Entonces, tu caso que estás escuchando esto, aunque sea por primera vez, ¿quién vas a ser tú? No desde el dolor, no desde la culpa, porque eres inocente, sino desde el amor, para ser quien se requiera ser, para trascender este campo, para que las próximas generaciones se puedan beneficiar. Y esto que te estoy diciendo no quiere decir que desde el amor no ayudes a ver a tu hijo algo que es bueno para él o para ella. Si tú crees que le debo de hacer ver algo, está genial, pero se lo estás haciendo ver desde el amor para que no piensen que eres un mal padre, miedo, o desde el amor real y desde el disfrute y desde el respeto que le toca vivir su proceso. Igual que tú tuviste que vivir el tuyo, por mucho que te dijeran tus padres, hubo cosas que te tocó transitarlas a ti. Por eso a partir de ahora, cuando hagan algo que no aprobamos, si sentimos vergüenza como si fuera un error nuestro, ¿vale? Un reflejo de nuestro fracaso,
entiende que tú no eres eso, que es una identificación, que estás creyendo, estás vibrando ahí y lo tienes que transitar, pero no es real. Así que aceptemos que ese hermano o que ese hijo no nos pertenece. Nos eligió o lo elegimos en otro plano, como te funcione llamarlo, para venir al mundo, si eres padre o madre, a través de nosotros, para vivir una experiencia humana, como hizo tu alma a través de tus padres. Y si entendemos eso, desaparece la vergüenza, la culpa y por ende el deseo de controlar para que las cosas sean como nosotros creemos y empezamos a confiar en la vida y es cuando todo empieza a fluir, porque no sé cómo, pero la vida siempre nos sostiene, siempre. Y cuanto más miedo, más poder le damos a eso. Familia, es súper importante entender que la vergüenza nace cuando creemos que estamos separados de Dios. De Dios, de la fuente, del campo, de la inteligencia superior, como te funcione llamarlo. Y fíjate si el ego es arrogante, como si nos creyéramos que la creación dependiera de nosotros. Pero cuando recordamos, familia, que la vida se mueve sola y que todo lo que amamos es parte del mismo todo del que también formamos parte, se disuelve la vergüenza. Porque ya no hay nada que ocultar. Porque nada está mal hecho, familia. Todo simplemente es. Las cosas son ni malo ni bueno, es una percepción. Porque vivimos en un universo perceptual, dual, bueno, malo, noche y día. Pero todo está cumpliendo su función en este juego llamado vida. En el juego de Dios. Para experimentarlo. Pero no eres eso. Eres la conciencia que está experimentando eso. Bueno, y ya vale, sí, pero has dicho que nos ibas a dar un antídoto sobre la vergüenza. ¿Cuál es? Os lo he dicho antes, para ver si lo detectabais. Es la vulnerabilidad. Ese es el antídoto. La vulnerabilidad, familia, no es debilidad, como nos han hecho creer. Es la que nos empieza a conectar con la energía del poder, que empieza en el coraje, y en la que hablaremos en los siguientes podcasts. Por eso es súper importante, ¿vale? Que te suscribes, recuerda, dale a like si esto te ha sido útil. Si algo no entendiste, déjalo en los comentarios y te vamos a dejar una herramienta muy, muy poderosa en la descripción. Una herramienta para trascender la vergüenza y para pasar de la fuerza al poder. Pero es súper importante que puedas seguir escuchando todos estos podcasts para integrarlo y para tomar conciencia cuando estés en un campo de energía en falta de integridad. En un campo que realmente te conecte con el ego, con lo limitado, porque esos campos carentes de integridad al final son los que te limitan, ¿vale? Así que familia, volviendo al tema, ser vulnerable es atreverte a mostrarte. Es decir lo que sientes, hacer tú, incluso temblando. Es ser, piénsalo bien, es ser que se requiere ser, aunque duela. Es abrir el corazón sabiendo que sí puede doler, pero entiendo que solo el corazón abierto puede amar y crear. Desde la vulnerabilidad todo se crea, no desde el control ni desde el miedo. Cuando hablas con tu pareja, con tu jefe, con quien sea, con la vida misma desde la vulnerabilidad, no sé cómo, porque eso es humildad, pero todo se alinea, porque ahí está el amor, familia. Sin embargo, la vergüenza dice, no puedo, pero la vulnerabilidad dice, me atrevo a pesar de, porque siente que lo correcto es por ahí. Y eso te conecta con el coraje, que el coraje es valentía, y te empieza, aunque tenga su resistencia, que ya hablaremos de ello, pero te empieza a conectar con el poder. Por eso, familia, es súper importante entender, solo una bendición puede estar ocurriendo ahora. Estás vivo. Todo es una bendición, todo es perfecto, eres perfecto, perfecta tal como eres. No hay nada que cambiar, solo la percepción. ¿Te ves desde la vergüenza o te ves desde la aceptación de que todo lo que fue como tuvo que ser y es perfecto para tu aprendizaje? Familia, súper importante antes de terminar, hazte estas preguntas. ¿Qué has estado ocultando hasta ahora por vergüenza? ¿De qué te avergüenzas? ¿Qué parte de ti no has querido mostrar? Y recuerda la herramienta súper poderosa que te dejamos en la descripción para que la puedas poner en práctica. Te vamos a dejar el audiolibro de Dejar Ir, el audiolibro también de cómo pasar del poder a la fuerza. Pero recuerda que vamos a hacer una serie de podcasts más cortitos y que te va a ayudar mucho en la integración porque hay muchos ejemplos para que lo puedas entender, pero de igual manera te recomiendo esos audiolibros. Y para el que no quiera la técnica de dejar ir para trascenderlo, escuchar todo ese audiolibro, también te vamos a dejar un vídeo de 10 minutos, que es lo que yo aplico. Y también los 10 errores comunes, para que no entren las trampas del ego y puedas sacarle el máximo jugo a esta técnica y a esta herramienta. En los próximos capítulos veremos todo el mapa.
Tenemos la culpa, la apatía, todo, ¿vale? Así que familia, recuerda, ¿vale? Te dejo un regalito más. Cuando un niño se cae y el adulto le dice, no pasa nada, el niño sonríe y sigue. Asimismo, cuando tú miras a la vergüenza con amor y le dices, no pasa nada, porque no eres real, tu espíritu se expande y empiezas a co-crear con él. Conclusión, la vergüenza no se vence luchando, familia. Se trasciende mostrándote a pesar de. Cuando eliges mostrarte, aunque te tiemble la voz, el ego se disuelve y el espíritu se expande. Ya no te esconde, ya no pides permiso para existir. Recuerda que eres espíritu infinito, porque al final no eres un error, familia. Solo olvidaste tu valor. Y el camino de regreso no es demostrar, sino recordar que eres. Cuando sanas la vergüenza, el mundo deja de ser un lugar hostil y se convierte en un reflejo de tu amor. Y ahí comprendes lo que decía Hawking. El amor no se busca ni se gana, se revela al desaparecer la vergüenza u otros campos de energía carentes de integridad. Un abrazo enorme, familia. Si te fue útil, nos encantará saberlo en los comentarios. Compárteselo a alguien si cree que esto le puede funcionar. Y nos vemos en los siguientes podcasts.